Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, saludarles y estar acá un domingo más compartiendo con todos ustedes. Sean bendecidos. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, alabando, bendiciendo al Señor, congregados, como nos llama su palabra a hacerlo, y podamos juntos a una levantar el nombre del Señor. Amén. Porque como siempre digo, no hay como estar juntos alabando y bendiciendo al Señor. Mis amados, hoy hemos llegado a nuestro último domingo de esta serie que hemos titulado Lo que Dios detesta. Espero que haya sido grandemente ministrado durante esta serie, que su corazón haya sido confrontado por la palabra, pero que también el Señor al mismo tiempo, como siempre lo hace, trayendo consuelo, trayendo restauración, y que escuchar todo esto nos vaya encaminando en nuestro caminar con el Señor. Amén. Entendiendo que todo esto solo podemos lograrlo, que solo podemos despojarnos de estas cosas en la medida en que nosotros comprendemos cada día más la obra de Cristo en la cruz. Amén. No hay fórmulas secretas, no hay una novedad, no hay algo nuevo que apareció ahora. El mensaje sigue siendo el mismo, la cruz. Entender a Jesucristo y a este crucificado. Entender que Él murió por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y Él está reinando por sobre todo y todos. Amén. Y eso, amados, ese es el Evangelio. Básicamente. Si quiere compartir un día el Evangelio con alguien, eso es. Lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Amén. Ese es el Evangelio. Pero eso tenemos que comprenderlo, no solo repetirlo. Amén. Hoy día traje mi vasito porque mi garganta ha estado comprometida esta semana. Entonces hoy día vamos a, como le digo, a terminar esta serie que es lo que Dios detesta. Así que vamos a ir a nuestro texto base. Acompáñeme ahí usted en su Biblia o en su celular o en la pantalla, como quiera. Y vamos a leer Proverbios 6 desde el 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Este es el último. Este es el que vamos a atender hoy. El que siembra discordia entre hermanos. Uf. Arrepientas al tiro, hermano. Escuche. Es importante que entendamos por qué Dios aborrece tanto esto. Y solo quiero partir mostrando esto. ¿Se acuerdan que les expliqué esto la primera semana? Y por eso no tiene que faltar, porque toda la semana le voy tirando ahí algo importante. Pero le expliqué esta figura, ¿verdad? Que está acá. El 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero vea que el énfasis está justamente en la séptima, ¿sí? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y el énfasis de esa está justamente en la séptima. O sea, 6 cosas aborrece y esta es la que abomina. ¿Ve? El énfasis está justamente en esta séptima, porque no había que sumarla. ¿Se acuerda que le expliqué eso? El énfasis dentro de todas estas 7 cosas que él detesta está acá. El que siembra discordia entre hermanos. Básicamente podemos decir esto: todas estas cosas las aborrece Jehová, el Señor, pero esta un poquito más, según lo que nos dice el texto. Por lo tanto, hemos de prestarle mucha atención a esto. Como les dije también del principio, todas estas cosas son altamente despreciables por Dios por varias razones, pero una de ellas es por lo dañinas que son para la comunidad.
por lo dañinas que son para el cuerpo, para lo dañinas que son para todo lo que entendemos justamente como comunitario, la iglesia, la familia, particularmente. Y después toda otra forma de comunidad en la que podamos participar. Estas cosas siempre van a ser altamente destructivas y por eso Dios las aborrece. Porque hay un principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que vamos a encontrar, que es este. Es el principio comunitario de Dios. Dios siempre ha pensado todo de forma comunitaria, nunca individual. ¿Amén? Entonces, por eso es que Dios los aborrece tanto. Entonces, este en particular es muy, muy, muy destructiva. Una comunidad bien asentada, bien unida, puede ser dinamitada justamente por este pecado. ¿Cuál? El que siembra discordia entre los hermanos. Y vamos a ver cómo es que eso ocurre. Cómo es que ocurre este sembrar discordia. Entonces, yo les hago una pregunta reflexiva ahí para mientras seguimos hablando. ¿Somos nosotros constructores de puentes en nuestras comunidades que facilitan la comunión, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, si es que eres un estudiante? Iba a decir más joven, pero ahora puedes estudiar en cualquier momento. O levantamos barreras que dificultan la relación dentro de estos grupos. Piénsalo tú ahí. Dentro de todas estas cosas que hemos visto en esta serie, es este pecado, el que toca de manera más directa y profunda la vida comunitaria del pueblo de Dios, de su iglesia, y su testimonio ante el mundo. Entonces, ¿por qué Dios, partamos con eso, por qué Dios aborrece la división entre hermanos? Vamos a leer el Salmo 133, 1. Usted no se daba cuenta, pero ve este salmo cada vez que viene para acá. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cada vez que usted entra a este salón, este verso está ahí, ¿sí? Amparando este lugar. Porque mira lo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ves? La unidad, amado, es preciosa para Dios. Es como un perfume para Él. Es delicioso. Es bueno y es delicioso, algo que gusta. Pero mira lo que dice el texto. Porque aquí no es solo que estemos juntos, sino que es que estemos en armonía. Si estamos juntos, pero no en armonía, entonces ya no es bueno y no es delicioso. Para que se cumpla esto, tenemos que estar juntos, pero en armonía. ¿Amén? Y para que podamos estar en armonía, es necesario que no haya nadie en medio de nosotros o en medio de cualquier comunidad haciendo justamente esto, sembrando discordia. En Juan 17, 21, el Señor dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Este es un llamado directo del Señor a la unidad. Ser uno en Cristo. Entonces en esta oración sacerdotal, el Señor Jesús pidió fervientemente por nuestra unidad como testimonio para el mundo. ¿Sí? Porque mira lo que dice. Que también sean uno en nosotros, en Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso para nosotros como iglesia es tan crítico esto, porque nuestra unidad es testimonio para el mundo. Luego, si nosotros somos agentes de discordia, difícilmente el mundo va a ver un buen testimonio en nosotros.
¿verdad? Efesios 4:3. Efesios capítulo 4, verso 3. Esta parte del capítulo, Pablo está haciendo un llamado a la unidad del cuerpo. Y él dice, solícitos, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. La unidad, amados, porque esta es una exhortación de Pablo, mira, dice solícitos. Un segundito. La Biblia textual dice, esforzándoos. La Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo lo posible. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la unidad requiere de un esfuerzo diligente para ser preservada. ¿Amén? La unidad no se va a mantener solo porque sí nomás. Requiere de un esfuerzo intencionado. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Entonces, en la iglesia, en la familia y en todo lugar, para que reine la paz y la unidad, requiere que todos los participantes de esa comunidad, de esa familia o lo que sea, se esfuercen por mantener la paz. Se esfuercen por mantenerla. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la discordia entre los creyentes no solo daña las relaciones, que ya es muy malo, sino que además desacredita profundamente el testimonio del Evangelio ante el mundo incrédulo. ¿Qué significa sembrar discordia entonces? Porque es lo que dice el texto. Que Dios aborrece el que siembra discordia entre los hermanos. Vemos acá dos elementos muy importantes. Primero es sembrar. Esta palabra nos habla de una acción continua y deliberada y persistente con clara intención de lograr un objetivo, de obtener un resultado. ¿Sí? Por eso dice siembra discordia, porque cuando uno siembra algo, ¿qué es lo que espera? Una cosecha. ¿Ve qué iluminados son? Usted siembra algo porque quiere cosecharlo. ¿Ve? Perfecto. Por lo tanto, el que siembra discordia, ¿por qué la siembra? Por lo que acaba de decir. Porque quiere cosechar aquello. Pero dice que siembra discordia. ¿Y qué es lo que es discordia? Es un estado de separación, de desconfianza, de tensión y también de enemistad entre las partes que deberían vivir en armonía. Entonces estamos viviendo en armonía y viene uno que siembra discordia, lo que está haciendo es deliberadamente generar una tensión para romper esa armonía. Que eso luego puede tener distintas razones u objetivos. Y justamente vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para ver qué es lo que pudiese uno que estar queriendo para estar sembrando discordia. Entonces vamos a partir con uno que probablemente es el más emblemático. Y que si usted viene de un contexto cristiano, probablemente va a recordar esta historia. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra con respecto a Coré. ¿Se acuerda de Coré? Coré, Datán y Abiram. Vamos a Números 16. Yo no voy a leer todo el capítulo,
el capítulo porque son como 40 y tantos versículos, entonces en virtud del tiempo vamos a ir solo viendo algunos. Voy a hacer un breve resumen, después usted lo lee en su casa. Número 16. En número 16 vamos a encontrar la rebelión de Coré. Y vamos a leer los primeros versos para entender. Dice, cierto día, desde el 1, cierto día Coré, espérame, déjame volver a nuestra querida Reina Valera. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés. Contexto, estamos acá en el momento en el que la transición entre Egipto y Canaán. ¿Sí? Ahí estamos. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y escucha, este texto, esta parte es clave. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón eran los que dirigían, estaban a cargo, liderando el pueblo. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? ¿Estamos bien ahí? Y de alguna forma Moisés era, como vamos a decir así, el líder político y Aarón el sacerdotal. ¿Sí? Entonces dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. ¿Sí? Es decir, otra forma de leer eso, ya nos cansamos de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Basta ya de vosotros. Y mira lo que le va a decir ahora. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Ve cómo el argumento que usa? ¿No está el Señor con todos nosotros? ¿No somos todos santos? ¿No somos todos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? De Israel, bueno, todavía no les ponen ese nombre. ¿No somos todos? Entonces, básicamente le está diciendo, ¿por qué nos tenemos que someter a ustedes? ¿Por qué tenemos que seguir su dirección? Eso es lo que estaba alegando Coré con Datán y Abiram. Mira qué interesante que si llevamos esto a un contexto eclesiástico, muchas veces este es el mismo argumento. ¿Sí? Bueno, no somos todos hijos de Dios, no somos todos la iglesia. ¿Por qué tenemos que tener pastores? Dicen algunos. ¿Por qué tenemos que tener un liderazgo? ¿Por qué? Si es el mismo argumento, tal cual. Tal cual. ¿Qué están haciendo estas palabras? ¿Qué están haciendo? Sembrando discordia. Sembrando discordia. ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos son testigos de que Dios mismo puso a Moisés y a Aarón. Y bajo ese mismo argumento podemos entender lo mismo. Parte de lo que dije, si alguien dice, no somos toda la iglesia, no somos todos hijos de Dios, y en parte sí, es cierto. Pero al mismo tiempo también es cierto que Dios ha puesto un gobierno dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el gobierno de la iglesia? Los ancianos. ¿Y quién lo dice? La Biblia, hermano. Léela. Es gratis y libre en Chile. Lo dice. Lo dice. Esto es un principio neotestamentario. Entonces no tenemos que mezclar las cosas. Por eso mismo. Y porque es un diseño de gobierno de Dios dentro de la iglesia, es que hay una advertencia de Dios a aquello. ¿Sí? Hay una advertencia a Dios hacia los ancianos. Hay una advertencia en la palabra de Dios hacia los pastores. De cómo tienen que tratar a la grey. ¿Entienden? ¿Qué dice la palabra?
que no tienen que enseñorearse de la grey, por ejemplo, que no tienen que buscar ganancias deshonestas de la grey, que básicamente, de acuerdo a las cartas pastorales, tienen que ser gente intachable, que tienen que ser hombre de una sola mujer, que tienen que cuidar bien a su familia, que no pueden ser dados al vino. Y una lista bastante contundente. ¿Qué ha hecho Dios con eso? Mostrar cómo tiene que ser el anciano, cómo tiene que ser el pastor. ¿Significa eso que no tienen que haber pastores? De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos, los pastores o los ancianos, los ministros, son gracias dadas del Señor, por el Señor a la iglesia. Son gracias dadas por el Señor a la iglesia. Entonces, si nosotros empezamos a comer esa narrativa contra de los pastores, nos empezamos a perder de una gracia que el Señor lo ha dado. ¿Entiendes? El mismo apóstol Pablo en Efesios dijo esto, que estas gracias, las gracias ministeriales, están ¿para qué? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos en el ministerio. ¿Y qué pasa cuando tú te marginas de eso? Entonces te pierdes de una gracia y de una dádiva del Señor que Él mismo ha dispuesto que sea así. Escucha esto. Si tú te marginas porque los pastores son aquí, los pastores son allá y como dijo Corey, ya nos aburrimos de ustedes. Cuando tú haces eso, lo que vas a hacer, aparte de que es una actitud rebelde delante del Señor, es que te vas a marginar de una gracia, escucha esto en serio, que no vas a obtener de otra forma. No vas a obtener de otra forma. Porque Dios dispuso que esas gracias sean dispensadas a través de los ministerios. Entonces tú puedes orar, puedes ayunar, puedes leerte la Biblia 1, 2, 3 veces, orar en lengua en tu casa, pero esa gracia que viene desde los ancianos, que viene desde los ministerios, no la vas a obtener por tu cuenta. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. ¿Por qué crees que el llamado de la palabra es someteos bajo la poderosa mano de Dios? No, es que los pastores... Pero amados, no todos los pastores son... Eso se llama falacia de generalización. Yo entiendo. Y batallamos con eso. Y jugamos esas cosas cuando líder o pastor y ministro obran mal. Pero por eso nos vamos a marginar de las gracias del Señor. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos entendido o hemos de entender que la sabiduría del Señor es más alta. ¿Amén? Muy bien, avancemos. Entonces dice, vamos a leer el 12 y el 14. Vamos a avanzar un poquito más rápido. 12 y 14. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Así, cara dura. Es poco que nos hayas hecho venir, escucha lo que le dice ahora, lo que le va a decir a Moisés. Es poco que nos hayas hecho venir, mira, Dios santo, como es la gente. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Amados, ¿sabes de dónde venía esta gente? De ser esclavos. Pero ahora, no, veníamos de una tierra donde destilaba la leche y la miel. Mira, si hasta mentirosos se ponen. Para que también te enseñorees de nosotros. Ahora literalmente le da de latigazos para que trabajaran. Pero ahora Moisés se estaba enseñoreando de ellos. Que caiga el fuego del Señor. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. ¿Ve? Esto es parte de la siembra de discordia, ¿ves? Aquí hay una distorsión absoluta de la realidad. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que hace el que siembra discordia. Esta es la distorsión máxima de la realidad. Ahora Egipto
Era el lugar donde destilaba la leche y la miel, que es una forma retórica de decir que era una tierra abundante. Habían pasado 400 años de esclavitud, amado, pero ahora era la buena tierra. Como le decía, eran literalmente esclavos, pero ahora supuestamente Moisés era quien se había enseñoreado. Entonces, amados, ojo, porque esto nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de esto, pero también nosotros tenemos que ser valientes para combatir esto. Al final voy a tocar el tema. Avancemos. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y aquí Coré había incitado al pueblo contra Moisés y Aarón y ya básicamente había logrado su cometido. Y había puesto a la comunidad en contra de ellos. Después de esto, viene el juicio de Dios en contra de esto. Y vamos a ver el 30. Dice, esto es Moisés hablando, dice, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres de Coré y todos sus bienes. Y ese fue el fin de Coré. Se lo tragó la tierra. ¿Qué vemos acá? Una rebelión contra la autoridad legítima. Moisés, Aarón, y sembraron el descontento, sembraron la discordia. ¿Por qué? Porque estaban aburridos de lo que estaban viviendo. Interesante es que si usted estudia el tema, sabrá que justamente esta es la razón por la que esta generación no entró a la tierra prometida. Por su rebeldía, por sus murmuraciones, por sus pleitesías. Esa es la razón por la que dieron vuelta tanto tiempo. Para limpiar una generación completa que venía con esta mentalidad de Egipto. Y en este aquí en particular, en Coré y los suyos, ¿cuál fue el resultado? Que la tierra los tragó vivos, amados. Los tragó vivos. ¿Y qué tenemos que aprender de acá? Bueno, podríamos hablar días solo de esto, pero que quienes critican en secreto al liderazgo, esto podemos llevarlo acá a la iglesia y tú puedes extrapolarlo también en tu trabajo, por ejemplo. Quienes critican en secreto el liderazgo, lo que empiezan a hacer es que empiezan a sembrar sospechas y empiezan a formar pequeñitos grupos de descontento, de desagrado. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a repetir el mismo espíritu, esta misma actitud que había en Coré. Porque ¿cuál era la finalidad de Coré? Bajar a Moisés y Aarón. Bajarlos. Bajarlos de ese liderazgo en el que el Señor mismo los había puesto. Si esto lo traemos a la comunidad, mira, amado, cuestionar, preguntar, no es malo, pero hay que hacerlo correctamente. Hay que hacerlo en humildad. Hay que hacerlo con verdad. Pero manipular a otros y comenzar a murmurar para formar discordia y entonces generar una tensión para que se aperture la oportunidad para tomar un lugar, amado, eso Dios lo aborrece. Dios abomina esa actitud. En 2 Samuel, capítulo 15, del 1 al 6, vamos a encontrar a Absalón.
Con Absalón pasan muchas cosas previas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que su corazón se vuelve en contra de David por lo que pasa con Tamar, su hermana? Que es violada literalmente por otro de sus hermanos. Y Absalón guardó rencor en contra de David porque David, de acuerdo al relato, no hizo nada al respecto. Después Absalón trama para matarlo y todo, pero en 2 Samuel 15, desde el 1 dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón, escucha, el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Voy a parar ahí porque después sigue el desarrollo. Mira, lo que trama aquí Absalón es minar la autoridad de David. Es minar la autoridad del rey mientras aparentaba servir al pueblo. Después usted puede seguir leyendo. ¿Cuál fue el resultado de esto? División del reino, guerra civil y una muerte trágica. ¿Todo por qué? Porque en su ofensa, en su corazón, empezó a maquinar en contra de David. ¿Haciendo qué? Mira lo que dice el versículo: robando el corazón de los de Israel. Robando el corazón. ¿Ves a lo que puede llegar esto? El nivel de manipulación. Literalmente Absalón con esto, y mira todo el tiempo que invirtió. ¿Ves lo silencioso que es? Literalmente, si usted sigue leyendo después el texto, toda esta gente se levantó junto con Absalón en contra de David. ¿De qué tenemos que tener cuidado? De líderes que secretamente están conspirando. De nuevo, esto lo podemos llevar aquí en la iglesia o en otro lugar. Que te dicen, por ejemplo: mira, sí, yo te escucho. Supóngale aquí en la iglesia: no, mira, el pastor no tiene tiempo, no te escucha, pero yo sí te escucho. Sí, yo te pastoreo, yo te cuido, yo te voy a hacer bueno contigo. Mira, si yo estuviese a cargo, yo lo haría mucho mejor. Él lo que hizo, lo que hacía Absalón. Yo sí te haría justicia. Así se ganó, se robó el corazón del pueblo. ¿Qué hacen este tipo de palabras? Y este tipo de trabajo es un trabajo muchas veces silencioso. Mira, por eso, como leímos hace un tiempo, la comunidad, para que se mantenga en paz, en armonía y en unidad, tiene que haber un esfuerzo. ¿Cómo se esfuerza la comunidad para que se mantenga en esa unidad? Obviamente evitando esas actitudes. Pero ¿cómo más? Evitando que estas cosas se propaguen. Y cuando vienen estas voces, decir: alto, alto. Así no funciona la cosa. Esto está mal. ¿Por qué? Porque este tipo de palabras, estos susurros, generan lealtades malsanas, dañinas. ¿Y qué hace? Que terminan poniendo a miembros en contra de los otros. Entonces después, de nuevo, hay toda una distorsión de cómo han sido las cosas o cómo pasan las cosas. Entonces nosotros tenemos que pensar aquí: nosotros estamos buscando agradar a las personas
o edificar el cuerpo de Cristo. Otro más, en 3 de Juan, el versículo 9. Juan va a hablar acerca de un tal Diótrefes. Y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Saben que Pablo, cuando parte la carta, le habla a Gayo? Y a él le está advirtiendo acerca de este hombre, Diótrefes, de quien dice que le gusta el tener el primer lugar en la iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo Diótrefes? Minando la autoridad apostólica. ¿Para qué? Apostólica de verdad, digo. Gracias. Apostólica de la iglesia, para ponerse ahí en primer lugar, para tomar la autoridad. ¿Y qué hacía? No dejaba que entraran los misioneros, impedía que la gente les escuchara, literalmente estaba manipulando toda la comunidad para que el mensaje no llegara y él posicionarse como el primero. ¿Cuál es el resultado de esto? División, control y oposición a los verdaderos siervos de Dios. ¿Cómo vemos esto en una aplicación para nosotros? Cuando en las comunidades los líderes se vuelven más importantes que el mensaje, entonces esa iglesia, esa comunidad corre peligro. Cuando está este culto al ungido, ¿sí? O al apóstol, o al pastor también, lo que sea. Cuando contextos como el anterior, ¿verdad? Se trata de, porque siempre tiene que haber un balance, ¿ves? Se trata de hacerle entender a la gente que la persona que ocupa la posición de autoridad, ¿sí?, puede hacer lo que quiera porque es el ungido. Y eso no es lo que enseña la palabra tampoco. No es lo que enseña. De nuevo, la palabra es clara, que los ancianos no se enseñoreen de la grey. Que vivan la vida como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Pero cuando existe este culto equivocado y se manipula a la gente para que entienda esto así, entonces estas prácticas, estas dinámicas fomentan el elitismo y el abuso. Entonces el verdadero líder lo que hace es promover la unidad y promueve que los distintos dones y carismas se puedan manifestar con libertad en la iglesia. Que hay más personas que pueden participar de esto. Y por último, en Gálatas 2:4, Pablo nos va a hablar acerca de los judaizantes. Y dice ahí el texto, dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esta otra forma de sembrar discordia. Aquí en particular, en Gálatas, lo que advierte Pablo es que esta gente venía para sembrar otra doctrina. ¿Cuál doctrina? Volver al judaísmo, volver a la ley. Y querían hacer algo en particular. Venían con un objetivo en particular: hacer entrar a la comunidad y hacer que se circuncidaran los varones. Yo hubiese arrancado el tiro. Pero ahí estaba la gente, siendo manipulada por el mensaje.
Entonces empezaron a enseñar que la salvación dependía de ritos, de algo en particular, la circuncisión, y no de la gracia del Señor. ¿Cuál fue el resultado y por qué Pablo envía esta carta? Es muy fuerte, amado. Si tú la lees, si tú la estudias, Pablo escribe enojado. Porque él no puede entender. Y él dice, ¿cómo después de haber conocido la gracia del Señor están volviendo de nuevo a esto? ¿Cómo? Y vuelve a los fundamentos del Evangelio. Increíblemente, 2000 años después, todavía hay gente que vuelve a lo mismo. Una locura. Una locura. División entre judíos y gentiles, confusión en la fe. Pero mira, hoy día esto no solo ocurre con los movimientos judaizantes, sino también con doctrinas que exigen cumplir normas externas para ser aceptados. Todo esto rompe la comunión. O doctrinas que llevan a otra cosa fuera de la gracia. O doctrinas que empiezan a ser sembradas, escondidas en la iglesia, o de uno a uno, con mensajes que distorsionan o que quieren de alguna manera bypasearse el mensaje de la cruz. Ciertas novedades o supuestas novedades, cosas que no se entienden. No es que tu pastor no entiende esto, no es que tu pastor no es tan espiritual, no es que si tu pastor viera en el espíritu entendería esto, pero no lo entiende. Esas cosas pasan, amados. Esas cosas pasan. Así trabajaban los judaizantes acá. ¿Qué hacían? Romper la fe, distorsionar la fe, romper la unidad, romper la comunidad. ¿Qué tenemos que entender de esto? Para estar seguros con esto y no ser vulnerables. Entender que Cristo es suficiente. Por eso, vamos, conocer la obra de Cristo y Cristo crucificado. Porque si viene alguien a decirte que te tienes que circuncidar, no va a partir, amado. No. Añadir entonces estas reglas o estas doctrinas humanas es dividir el cuerpo. Entonces mira, luego de esto, te quiero mostrar muy rápido formas comunes de sembrar discordia. Primero, chismes y rumores que están hábilmente disfrazados de espiritualidad o de una preocupación espiritual o de una petición de oración por otros. Les voy a contar un testimonio de acá, por eso lo voy a hacer. Pero esto pasó hace muchos años. Había gente, ya no están, se quedaron mismos también. Pero se juntaban a orar supuestamente. Y se pasaban, no sé, media hora, era puro pelambre. Entonces, para después cerrarlo redondito, decían, oremos por los pastores. Oremos para que eso cambie. Oremos para que el Señor les hable. ¿Ves? Eso empieza a minar. Y se disfraza de espiritualidad. ¿No era más fácil, en vez de pasarte un mes orando, decirle, mire pastor, ¿sabe qué? Me parece que aquí hay un problema o yo no estoy de acuerdo, entonces tú le das la oportunidad, mira, en verdad el tema es así, quizás tú no lo entendiste. Otro dice, mira pastor, yo no estoy de acuerdo con que tú prediques esto. Y el pastor dice, bueno, amado, pero esto es nuestra declaración de fe. Bueno, está bien. Y si por último hay que terminar, terminamos en buenos términos. Pero oremos para que el pastor... No, por favor. Seamos serios. ¿Sí? Y entendidos de la palabra. ¿Ves? Eso es algo que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque lo que está haciendo es justamente eso. Está minando la confianza, está minando el liderazgo. Y está utilizando una espiritualidad fingida. ¿Sí? O sea, no podemos participar.
Ahí, amados, tenemos que tener un mínimo de honra. ¿Ves? Si tú puedes decir cosas. Amados, no voy a decir todos los pastores, hay pastores que sí. Acá, nosotros como pastores no nos creemos perfectos, ni creemos que las sabemos todas. De hecho, hay muchos de ustedes con los que yo he conversado y han pedido una cita conmigo y me han dicho, oye, Dani, mira, ¿sabes qué? Me parece que esto... O alguna vez alguien me dijo, mira, un día dijiste algo y voy y te lo explico. Pero no hagas grupitos de oración para que Dios me ilumine. No, por favor. Las cosas se hacen y se hacen correctamente. Amén. Segundo, críticas constantes sin amor genuino ni propósito constructivo de restauración fraterna. Críticas constantes sin amor genuino ni propósito constructivo de restauración fraterna. Mira, amado, la iglesia hay que amarla. Voy a aterrizar ahora todo esto a la iglesia. La iglesia hay que amarla, ¿sí? Entonces, obviamente, si tú amas a la iglesia, tú puedes tener críticas, vamos a decir, de corte constructiva, pero de nuevo, esto se hace correctamente. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, tú después el domingo no vayas a tu casa, te sientas a la mesa a comer y vas a destruir todo el servicio de la crítica. Más encima mientras estás comiendo en tu casa, con tu familia. ¿Ves? Oh, el Juanpa que cantó más. El gallito que se le salió. No, wow. O sea, ¿te das cuenta? Porque ¿qué sirve eso? Pero el Juanpa canta espectacular, así que es solo un ejemplo nomás. Mira, el pastor agarró el micrófono en la alabanza, oye, que canta. Eso sí puede ser. Pero igual, guárdatelo. ¿Para qué? ¿Para qué la destrucción? ¿Entiendes? ¿Se entiende eso, no? Mira, y junto con esta te voy a dar una perlita. Hay cosas que tú tienes que ser muy sabio también para hablar, y sobre todo si se trata de la iglesia en tu casa. Hoy día estamos entre puros creyentes. Permíteme la exhortación. Si tú convives o a veces estás compartiendo, ¿te acuerdas lo que leímos hace un rato? Que lo dijo Jesús, que la unidad es el testimonio para el mundo. Mira, si tú un día, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del domingo, fuiste a tu casa, fuiste a almorzar, y suponte que en tu grupo familiar hay alguien que no es creyente, justamente estaba a ver, en los que son más grandes, vino el pololo de tu hija. Una situación complicada. Y es filisteo el muchacho. Entonces él está ahí predicando, entonces imagínate, tú te sientas ahí. Los filisteos eran los que perseguían a Israel, para los que no están en Dios del... Los incircuncisos. Entonces está ahí. Y suponte, mire, por eso de nuevo, no hagan de costumbre, amor, si lo hacen, el Espíritu Santo no está en mi nota. No hagan de costumbre hablar mal de la iglesia nunca, y menos en esa instancia. Si tú estás en una instancia y con gente y no conoce al Señor y comienzas a hacer ese tipo de comentarios, ¿qué crees que va a empezar a formarse en la mente y en el corazón de esa persona? Vamos, la iglesia no es perfecta y nunca lo va a ser, pero nosotros como parte de las comunidades, parte de esta comunidad o de cualquier otra donde estés, porque si por alguna razón algún día te tienes que ir y te integres a esta comunidad, esperaría que no olvides lo que estás escuchando hoy día acá. No destroces la iglesia mientras te estás comiendo, estar en una instancia así. Si tienes algo que decir por último, esperas a la... Mira, otra cosa, si ustedes tienen hijos pequeños, tampoco hagan esos comentarios, porque cuando ese niño crezca, su idea de la iglesia como comunidad va a ser un desastre. Y cuando llegue el momento en el que él empieza a tomar decisiones de si participar o no participar, no va a querer. No va a querer. Con eso no estoy diciendo que no haya cosas en las iglesias que puedan cambiarse o que puedan estar mal. Pero hay formas de arreglarlas. Y murmurando en tu casa mientras te comes el almuerzo no lo va a solucionar. Va a ser todo lo contrario. Vas a minar la fe o la posibilidad de fe de alguien que va a creer o que quiere creer algo. ¿Me entienden? Por eso esa es una de las formas, decimos, amados, la fe no se pierde en la iglesia. Cuando hablamos de los pequeños, de los niños, de los jóvenes, la fe se pierde en la casa. Se pierde en la casa. Se edifica y se pierde en la casa.
Ese joven, ese niño va a amar la comunidad porque tú amas la comunidad. Ese niño va a despreciar la comunidad porque tú despreciabas la comunidad. Y el responsable no va a ser ni el pastor ni no va a ser el líder de jóvenes. Vamos a ser nosotros como padres. Porque ellos beben de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros hacemos. Entonces después nos encontramos y decimos, uy, mi hijo no quiere ir a la iglesia porque la destrozabas cada vez que volvía a tu casa. Es bueno el Señor. Otra más. Orgullo espiritual que busca exaltar la propia espiritualidad y que divide la comunidad en lugar de edificarla en amor. ¿Sí? Yo soy el espiritual. Yo soy el maestro. No, yo te escucho. Yo te ayudo. Yo te ministro. Yo sí tengo tiempo. Otra más. Exageraciones de faltas ajenas, malentendidos no aclarados deliberadamente y murmuraciones persistentes contra líderes y hermanos. Amados, todo tiene una forma correcta de hacerlo. Todo. Si hay algo que te molesta del líder, háblalo con el líder. Si hay algo que no te gusta del pastor, háblalo con el pastor. Si hay algo que no te gusta o pasó con un hermano, háblalo con el hermano. Pero amados, no murmures. No murmures. Amados, Dios aborrece eso. Entonces después es como el dicho, ¿ves? Andamos murmurando y esparciendo discordia y después venimos aquí queriendo alabar. Amados, de nuevo, que el Señor ministre nuestro corazón. Que el Señor ministre nuestro corazón y nos hable. Amén. Te pregunto entonces, tu boca, después de todo lo que has escuchado, ¿ha sido un instrumento de Dios para unir, para edificar? ¿O ha sido en verdad una herramienta del enemigo para sembrar discordia y traer división? Amados, Dios aborrece la discordia. Quiero leer esta última escritura. En Tito, Tito 3:10. Escucha lo que dijo el apóstol en la carta. En Tito 3:10 dice, mira, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y pongamos el 11 también. Sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira, en el Nuevo Testamento, esta es la única cosa por la que vas a encontrar que literalmente dice la Escritura que alguien tiene que salir. Y es el que causa intencionadamente y repetitivamente división. Luego de, ¿por qué te leo este texto al final? Porque luego de todo esto puedes entender por qué está este llamado. Es porque Dios aborrece al que siembra discordia. Dios aborrece todo acto que atente contra la comunidad y la unidad. Y por eso dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, chao. Una y otra amonestación nos habla de que hubo una y otra y probablemente y otra posibilidad de que se arrepintiera. Pero por eso no se dice, después de una y otra amonestación, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Alguien que persiste en traer división. Escucha, esto es fuerte, pero es cierto. Alguien que persiste en la división. Porque mira, esto lo puedes extrapolar. Si tienes a alguien
en un grupo, en una comunidad que es un agente continuo de generar discordia y división, el llamado es claro: sácalo. Sácalo, porque se ha pervertido. Esto es fuerte lo que dice acá el texto, pero básicamente dice que a esta gente no hay que restaurarla. No puede restaurar eso porque ya se pervirtieron. Esto es duro, amado. Pero ¿quién es este? El que se le dijo una, se le dijo dos, se le dijo tres, e insiste. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no es una cuestión de falta de misericordia. Es que es un corazón y una mente que se perdió. Entonces, ¿qué tenemos que saber, amados? Que es el Señor el que restaura todas estas cosas. ¿Sí? Recuerden esto: Él es nuestra paz. Nos lo dice Pablo en Efesios 2. Que a través de Cristo se derribaron las paredes intermedias que nos dividían, y de dos pueblos se ha hecho solo uno, un nuevo hombre haciendo la paz. Amén. El Señor murió en la cruz no solo para traernos a reconciliación con Él, sino también para que de esta multiforme forma, valga la redundancia, que hay entre nosotros, formar un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso es lo que ha de primar en medio de nosotros. Pero amados, tenemos que guardarnos. No le demos lugar a sembrar discordia, a andar murmurando, como decimos en Chile, andar pelando y prestarnos para eso. Nosotros tenemos que guardar de nuestro corazón de no ser gente que hace eso y no prestar oído. Amados, nosotros tenemos que ser valientes, porque esto es guardar la verdad. Y nosotros como cristianos tenemos un llamado de guardar la verdad donde sea que nosotros estemos. Amén.